hace falta necesidades públicas. No estará supliendo, le dice así le dice Héctor, así. Bien, vamos a continuar. No se conecten el resto de compañeros. No sé qué les ha pasado hoy día. Todavía creo que están comiendo la panesca y no termina. Profe, Es un bagre. sin internet, que no podía conectarse, que estaba fallando el internet. A la Evelyn está así, profe. Simón. Sí, están mal con el internet. Sí, bueno, Sí, está fallando un poco. ya, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bien, vamos a ver cómo debemos implementar una política de seguridad. Dice, generalmente la seguridad de los sistemas informáticos se concentra en garantizar el derecho a acceder a los datos y recursos del sistema, configurando los mecanismos de autenticación y control
que aseguran que los usuarios de estos recursos solo posean los derechos que les han otorgado. Los mecanismos de seguridad pueden, sin embargo, causar inconvenientes a los usuarios. Con frecuencia las instrucciones y las reglas se vuelven cada vez más complicadas a medida que la red crece. Por consiguiente, la seguridad informática debe estudiarse de modo que no evite que los usuarios desarrollen usos necesarios y así puedan utilizar los sistemas de información en forma segura. Ya, nada más aquí quiero hacer una pequeña explicación. ¿Sí? Nos dice que generalmente, pues dice, la seguridad de los sistemas informáticos se concentra en garantizar el derecho a acceder a datos y recursos del sistema, configurando los mecanismos de autenticación y control que aseguran a los usuarios de recursos solo posean los derechos que se les han otorgado. Bien, yo estaba ya revisando un proyecto de unas compañeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí personalizan lo que es una tabla de usuarios. Y en esa tabla de usuarios, pues, por lo general siempre nos han indicado que debemos dar permisos de acuerdo a las prioridades que se tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o al cargo que tiene determinado usuario del sistema. Por ejemplo, yo digo, el personal encargado de ventas, él va a tener acceso solamente a hacer las facturas de venta y nada más, ¿sí? Yo digo, el personal qué sé yo, de adquisiciones, va a tener permiso solamente a registrar las compras y hacer los pedidos de compra y registrar las compras y nada más. Yo digo, de pronto el personal encargado de administración de todo el sistema puede tener acceso completamente a todo, pero puede ser que de pronto yo diga, vamos a tener un asistente de administración que se va a encargar solamente de ciertos módulos. Bueno, por lo general siempre se definen los permisos de usuario en base al cargo que va a tener o en base a qué es lo que va a hacer dentro de la institución o dentro del negocio, dentro de la empresa como tal. Sí, pero por experiencia no es muy recomendable hacer este tipo de restricciones, como dice aquí en la segunda parte. Los mecanismos de seguridad pueden, sin embargo, causar inconvenientes a los usuarios. Con frecuencia, las instrucciones y las reglas se vuelven cada vez más complicadas a medida que la red crece. Por consiguiente, la seguridad informática debe estudiarse de modo que no evite que los usuarios desarrollen usos necesarios y así puedan utilizar los sistemas de información en forma segura. Sí, por eso hice un paréntesis en esta parte de aquí. Porque es aconsejable dar permisos a usuarios no tanto a nivel de jerarquía o a nivel de responsabilidad o a nivel de cargo que tienen adentro, sino más bien a nivel de módulos del sistema. Por ejemplo, tengo los módulos de clientes, tengo el módulo de productos, tengo el módulo de compras, tengo el módulo de ventas, ¿sí? Tengo un módulo de tesorería, etcétera. Entonces, puede ser que para los usuarios que van a encargarse de la parte de ventas, ellos tengan acceso únicamente a ventas. Está bien, perfecto. Pero puede ser que por algún motivo, yo necesite que uno de los 4 vendedores, un ejemplo nada más, yo tengo 4 vendedores, tengo 4 cajeros, que por alguna situación yo necesite que uno de los 4 cajeros, de los 4 vendedores, tenga acceso a ingresar las adquisiciones o las compras. ¿Sí? Si es que yo en mi sistema personalizo los permisos de usuario únicamente de acuerdo al cargo, no podría yo acceder, o ese usuario que está como vendedor no podría acceder a ingresar las adquisiciones de compra. ¿Sí? O viceversa. Tengo yo con permisos para, bueno, ustedes dirán, le doy los permisos de adquisiciones y listo, le modifico. Si le da los permisos de adquisiciones de compras, pues vuelta ya no va a tener acceso a cajero o a ventas. Entonces, por eso es que muchas de las veces es mejor dar los permisos o habilitar los permisos. El momento que usted crea el usuario, habilitar los permisos en base a los módulos que tiene. Usted sabe que todo cajero, todo el empleado que se va a encargar de ventas, va a tener acceso únicamente al módulo de ventas. Pero no sabe usted en qué momento podría necesitar que ese usuario también le ayude en otra parte del sistema. Entonces, si cuando creamos los usuarios,
únicamente damos permiso en base al cargo que va a desempeñar, ese usuario no va a poder desarrollar más allá de lo que únicamente está permitido de acuerdo a su cargo. Pero si damos permiso de acuerdo a los módulos, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo le doy permiso en todo, solo en ventas, pero algún rato lo necesito para que me ayude en otra área. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo simplemente como administrador voy a la pantalla o al módulo de usuarios, lo busco y le agrego que también va a tener permiso para hacer o trabajar en otra parte del sistema, en otro módulo del sistema. Puede ser algo temporal, Pues yo necesito que esto me ayude, qué sé yo, el empleado encargado de adquisiciones se fue por un mes de vacaciones, yo necesito que solamente durante ese mes esté haciendo eso. Entonces, cuando vuelva ya el empleado responsable, simplemente lo que hago es quitarle los permisos a ese módulo y ya lo dejo nuevamente en la parte que estaba, ¿sí? ¿Por qué les hago hincapié en esto? Por lo que dice aquí, que los mecanismos de seguridad cada vez son un inconveniente para los usuarios, porque es cierto, entonces, a veces los usuarios ya necesitan, el usuario del sistema, de pronto yo le quiero asignar un poco más de cosas que me ayude, pero no puedo porque el sistema me bloquea por el cargo que tiene, dentro de la empresa, dentro del negocio, el usuario que está manejando el sistema. Entonces, es importantísimo mejor hacerlo a nivel de módulos. Entonces, usted tiene su pantalla, dice el usuario, el nombre o el ID, la contraseña, ¿sí? Y puede tener un espacio que diga permisos, entonces usted habilita los permisos. Hay quienes se encargan y dan permisos a nivel de tablas, ¿sí? Pero es un poquito más complicado para que, si es que es un usuario, si es que el administrador va a ser alguien que sabe de sistemas, no va a tener mayor inconveniente. Pero si el administrador del sistema no sabe o no conoce mayormente de sistemas, él es únicamente el dueño del negocio, va a ser más complicado que pueda entrar a la base de datos y ponerse a habilitar permisos por tablas, etc. Entonces, lo mejor es que esos permisos se creen desde el mismo sistema, pero como le digo, es mucho mejor hacerlos a nivel, o que esos permisos sean a nivel de módulos del sistema, ¿sí? Por la razón que le voy a explicar. Nunca sabemos si es que ese usuario que está solamente en ventas todo el tiempo vaya a permanecer en ventas, o algún momento yo lo necesite en ventas y también lo necesite en otra área de trabajo. Entonces, es aconsejable mejor hacer eso. Habilitar permisos por módulos del sistema. Entonces, con eso, yo tengo la posibilidad, el administrador, el dueño del negocio, tiene la posibilidad de que si algún rato necesita que uno de los 4 vendedores también ayude en adquisiciones, simplemente le habilito el permiso y ya tendrá acceso allá. Que los otros 3 vendedores no, porque ellos están con permiso solamente para ventas, ¿sí? Entonces, por eso es que es parte importante también esto de aquí. Por eso hice un pequeño paréntesis para poderles explicar esta parte. ¿Alguna pregunta tal vez? No, profe. Bueno, listo. Entonces continuamos. Dice, por esta razón, un segundo. Dice, por esta razón, uno de los primeros pasos que se debe dar en una compañía es definir una política de seguridad que pueda implementar en función a 4 etapas. Identificar las necesidades, proporcionar una perspectiva general de las reglas y los procedimientos que deben implementarse para afrontar los riesgos identificados en los diferentes departamentos de la organización. Controlar y detectar las vulnerabilidades del sistema de información y mantenerse informado acerca de las falencias en las aplicaciones y los materiales que se usan. Definir las acciones y definir las acciones al realizar y las personas a contactar en caso de detectar una amenaza. La política de seguridad comprende todas las reglas de seguridad que sigue una organización en el sentido general de la palabra. Por lo tanto, la administración de la organización en cuestión debe encargarse de definirla, ya que afecta a todos los usuarios del sistema. ¿Sí? Bien. Entonces, repito esta parte de aquí. Dice que toda compañía, todo negocio, como le decía, un negocio, por pequeño que sea este, una tienda,
una tienda de un barrio, una farmacia, un supermercado, una boutique, un hotel, etcétera. Por negocio, grande o pequeño que sea, siempre independientemente de la naturaleza y del tipo de negocio, independiente del tamaño del negocio, siempre deben definir una política de seguridad, ¿sí? Con la finalidad de poder implementar las respectivas funciones, que identificar la seguridad, los riesgos, posibles consecuencias que se puedan estar presentando por detectar vulnerabilidades, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy importante eso de ellos, o sea, siempre tener cuando se hace la definición ya de las políticas de seguridad, cuando se norma las seguridades, ahí se definen ya las prioridades, ¿sí? Ahí se definen las prioridades. Entonces yo digo, a todo el personal de ventas va a tener únicamente acceso a lo que es ventas, el personal de adquisiciones, de compras, o la contadora, o el grupo de contabilidad tendrá acceso a todo lo que es manejo de inventarios, pagos de sueldos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, qué sé yo, ¿sí? Otro dice, de pronto el personal que va a estar a cargo de talento humano se va a encargar de registrar las asistencias, se va a encargar de cobrar multas si es que hay que multar a alguien, de ingresar los descuentos si es que hay que ingresar un descuento a alguien, de, qué sé yo, de permisos si es que se trata de alguien, etc. Entonces yo defino ya las políticas de seguridad que voy a implementar en el negocio. Esas políticas de seguridad no son más que, primero, otorgar los permisos necesarios de acuerdo al cargo, o como les decía, de acuerdo al modo en el que se va a trabajar, es una forma. Otra también que nos permita ver la seguridad, cada usuario permita verificar la seguridad del sistema, si es que hay vulnerabilidades, ¿sí? Si es que alguien de pronto puede ingresar fácilmente al sistema, si de pronto las contraseñas son sumamente débiles y no puede ingresar, fácilmente las detectan, las descubren. Entonces, todo eso debe planificarse cuando se defina una política de seguridad. Es decir, conocer todo lo que se va a hacer, qué responsabilidades va a tener cada usuario, a qué áreas va a poder ingresar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Seguimos entonces con la siguiente pantalla. Denme un segundo. Bien, dice la siguiente, seguimos hablando de las necesidades de cómo implementar unas políticas de seguridad. Dice, en ese sentido, no solo los administradores de informática, los encargados de definir los derechos de acceso, sino sus superiores. El rol de un administrador de informática es el de asegurar que los recursos de informática y los derechos de acceso a recursos coincidan con la política de seguridad definida por la organización. Es más, dado que el administrador o administradora es la única persona que conoce perfectamente el sistema, deberá proporcionar información acerca de la seguridad a sus superiores. Eventualmente aconsejar a quienes toman las decisiones con respecto a las estrategias que deben implementarse y construir el punto de entrada de las comunicaciones destinadas a los usuarios en relación con los problemas y las recomendaciones de seguridad. La seguridad informática de una compañía depende de que los empleados, es decir, los usuarios, aprendan las reglas a través de sesiones de capacitación y concientización. Sin embargo, la seguridad debe ir más allá del conocimiento de los empleados y cubrir las siguientes áreas. Un mecanismo de seguridad física y lógica que se adapte a las necesidades de la compañía y el uso de los empleados. Un procedimiento para administrar las actualizaciones, una estrategia de realización de copias de seguridad o backups planificada adecuadamente, un plan de recuperación luego de un incidente, un sistema documentado actualizado. Bien, entonces crear un plan de seguridad informática, crear un plan de seguridad de software no es algo tan sencillo como pareciera, ¿sí? Se debe tener en cuenta varios aspectos.
Primero que nada, para poder definir las seguridades que yo voy a dar, los permisos que voy a dar a los usuarios del sistema, esos permisos no los define el programador, no los define el desarrollador, el ingeniero de software, no. Eso define netamente el administrador, el dueño de negocio, el administrador del negocio. Él es quien decide, o el grupo de dueños del negocio, son los que deciden a qué áreas va a tener permiso cada tipo de usuario o cada usuario, ¿sí? Entonces, son ellos los que definen a qué aspectos nomás van a hacer, a qué partes nomás van a ingresar. Muchas de las veces ya los administradores del negocio, los dueños del negocio, conocen su personal y saben qué persona puede ayudarme en el área 1 y también en el área 2, ¿sí? ¿Qué personal me puede ayudar solo en el área 2 porque no tiene más conocimiento? Otro personal dice, no, ese solamente nos puede ayudar en el área 3. De pronto este dice, este me puede ayudar en el área 2 y también me puede ayudar en el área 4, dependiendo de lo que hagan, ¿no? Entonces, así manejamos las cosas y ahí definimos de acuerdo a los módulos, como decía, que es mejor dar los permisos. Entonces, vuelvo a repetir lo que les dije al inicio. Todo el personal de ventas tendrá acceso solamente a ventas, pero si doy permisos de acuerdo a los módulos, no por usuario, no por tipo de usuario, sino por módulos del sistema, a uno de esos 4 empleados que yo tengo en ventas también le puedo poner para que me ayude a hacer adquisiciones, ¿sí? Entonces, solamente 3 de ventas tienen acceso solamente a ventas, pero hay uno que tiene ventas y además también me puede ayudar a hacer adquisiciones, ¿sí? Entonces, para eso es la parte de equipo. Una vez que ya se tenga definido permisos, también hay que definir las formas o los medios donde yo voy a guardar los respaldos, ¿sí? La forma o los medios donde se va a sacar los backups, donde van a estar instalados los servidores, en el mismo edificio, fuera del edificio, en la nube, en medios externos, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en un mismo equipo nada está seguro, algún rato se roban el equipo, se daña el equipo, se quema el equipo, y si es que yo estoy haciendo backups y guardando allí mismo en el mismo equipo, no me ha servido absolutamente de nada. Entonces, lo importante, ya en la actualidad contamos con medios externos como la nube, en la cual yo puedo tranquilamente guardar mis backups, ¿sí? Entonces, hay que definir los medios en donde yo voy a guardar la información, los respaldos correspondientes, así como también hacerles conocer, capacitarles, indicarles a los usuarios que tengan en cuenta siempre que cuando van, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, es una forma también de obtener backups. A veces se programa que, por ejemplo, cuando ya cierren el sistema, antes de salir completamente el sistema de una alerta de que hay que hacer un respaldo o un backup, puede hacérselo a medida que se salga del sistema, puede hacérselo también determinando horas planificadas. Puede ser que de pronto los backups se los haga de forma manual, es decir, que yo antes de salir ya del sistema tenga una opción que me diga generar un backup. Puedo hacerlo de una forma automática, programada para ciertas horas, que se genere el sistema automáticamente los backups. Puede ser que yo simplemente le indique al usuario que cuando vaya a cerrar en determinada hora, cierre el sistema, primero hago un backup. Si existen diferentes formas, y eso también hay que hacerlo conocer cuando se define la política de seguridad, ¿sí? ¿En qué medios yo voy a almacenar la información de respaldo que voy a sacar? ¿En qué medios voy a guardar esa información? ¿Y cómo la voy a obtener esa información? ¿Cómo voy a hacer yo esos backups? Sí, yo programo de pronto a nivel, en las tareas programadas, si hablamos de Windows, yo de pronto voy a las tareas programadas de Windows y ahí programo para que todos los días en determinada hora automáticamente el servidor donde estoy guardando la información genere un respaldo, ¿sí? Entonces toda la información queda respaldada allí, pero se está respaldando en el mismo equipo. Entonces ahí ya viene la otra parte, que es aconsejable siempre programar también algo para que se vaya a un correo y ese correo automáticamente me suba la información a la nube. O en un mismo, o a una misma carpeta dentro de mi computador y que esa carpeta esté sincronizada con la cuenta que yo tengo en la nube, sea esta una gratuita, ¿sí? Como el Mega, como el Drive, como OneDrive, ¿sí?
Una de las gratuitas que más capacidad tiene, por ejemplo, es Mega, que tiene como 50 gigas que le dan a usted libre, gratuitamente, a diferencia del Drive o que le da 15 gigas, o de OneDrive, que igual creo que le da 15 o 25, si mal no recuerdo. Entonces, son medios en los que yo puedo configurar, yo puedo programar que cada cierto tiempo se actualice mis copias de la información. Entonces, eso también es parte de la seguridad informática, ¿sí? Es parte de las seguridades definir en qué medios, en dónde y cómo voy a respaldar yo la información, la frecuencia con la que se va a respaldar, ¿sí? Yo digo, voy a hacer un solo respaldo al final del día. Perfecto, pero resulta que el computador antes de llegar a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde se fundió, ¡pum! Marché la información de ese día, ¿sí? Entonces yo puedo programar que sea un backup a las 10, un backup a las 12, un backup a las 15, un backup a las 18 horas, etcétera, ¿sí? Ahora, yo puedo programar para que se genere un nuevo backup cada vez que, un nuevo archivo, perdón, cada vez que yo hago un nuevo backup, se genere un nuevo archivo de respaldo o reemplace al archivo existente. También es parte de la política, ¿sí? Yo digo, yo quiero que cada vez que vaya a respaldar me reemplace este archivo, Entonces, yo siempre contaré con un solo archivo, ¿sí? Eso no es tan seguro, no es tan bueno, ¿sí? No es tan bueno, no es tan seguro esa parte de ahí, dependiendo de cómo es estructurada la base de datos, obviamente, ¿sí? O yo le puedo decir, yo voy a programar, cada vez que yo voy a generar un nuevo archivo, quiero que automáticamente me genere un archivo nuevo, el que estaba ahí lo deja. Entonces, si ya estoy guardando bastante información, vamos a llegar un momento que posiblemente el medio, el lugar donde yo estoy almacenando información, ya comience a sobrecargarse. ¿Por qué? Imagínense que saquemos dos archivos, dos backups diarios, ¿sí? Esto por 365 días al año, estamos hablando de más de 700 registros al año. Y si el negocio es grande, es pesado, va a comenzar a pesar. Entonces llega un momento que también a esos backups también hay que sacarlos de ahí porque ya no me sirve de pronto un backup que saqué hace unos 2 años atrás, ya para qué lo necesito ahora, salvo el caso que yo tenga que guardar una información bastante antigua o tenga que ir revisando información bastante antigua por cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, todo eso se va haciendo, todo eso se va generando, son medios, son formas de cómo yo puedo organizar y cómo puedo planificar en mi plan de seguridad. Yo puedo planificar y puedo organizar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y los usuarios tienen que tener el conocimiento de todo ese tipo de información, ¿sí? Por ejemplo, yo he visto módulos, yo he visto sistemas que cuando trabajan con la parte contable, ¿sí? Si es que el contador o la contadora o el grupo o el área de contabilidad no genera ya los balances del cierre del día, no se genera ningún respaldo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque por lo general, pues se dice que los balances se cierran al final del día cuando ya todo ha terminado, cuando ya cerré ventas, cuando ya cerré las cajas, cuando ya cerré adquisiciones, si yo, ya cerré, yo no voy a hacer absolutamente nada más en ese momento, yo genero mis balances de cierre del día y ¡boom! Se acabó el día. En ese momento el sistema está programado. Yo alguna vez vi un sistema así que en ese momento acababa de generarse los balances, se cerraba el día y ¡boom! Se hacía el respaldo automáticamente. Mientras yo no hacía balances, no respaldaba, ¿sí? Entonces, es parte de una programación, de una rutina, cuando se tiene que hacer un backup, pero no es muy seguro. ¿Por qué razón? Porque se va a la luz, se me dañó el equipo, se va resulta que se me dañó el computador, yo cierro, la contadora cierra todos los días el sistema a las 7 de la noche y resulta que ese día a las 6 de la tarde se fue la luz, volvió con fuerza y ¡boom! Se quemó el disco duro. Como no hice respaldos porque todavía la contadora no cerraba el día, marché la información. Perdí absolutamente todo. Entonces, pierdo toda la información de ese día. Entonces, por eso es muy conveniente siempre hacer, por lo menos, yo he aconsejado siempre hacer por lo menos unos 2 o 3 backups al día, al mediodía, media tarde y al final del día. ¿Sí? O inclusive hasta 4 en la mañana, a media mañana, al mediodía, media tarde y al final del día. Entonces, con eso yo estoy garantizando que la información se está guardando, que la información está segura. ¿Sí? Entonces, todo eso involucra la parte de la seguridad de las seguridades informáticas, de la seguridad del software, ¿sí? Entonces, la parte de los backups. ¿Alguna pregunta, tal vez? No, profe. Listo.
Resucitado la compañera Antonella. Yo pensé que ya se había casado, ya la perdimos. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Mande. ¿Cómo ha pasado? Yo bien extrañándola aquí, pensé que ya le había cogido, ya como se le ha quemado la computadora, usted también se ha quemado. Profe, es que mi computadora se dañó y estuve una semana sin computadora. Y recién hoy día, ya por fin la tengo, pero como salí a ver unas cosas, por eso me conecté ahorita. Ya íbamos a hacer una rifa para comprarle una, pero ya ha comprado, ya qué vamos a hacer. Profe, era de esperar entonces. No le digan a Mentira. sus compañeras. Ya estábamos viendo salir a la venta de boletos esta semana. Ya. Ya, pero En ya serio. nada. Ya, Ya ha comprado, ya no hará nada los boletos, muchachos, ya ha vuelto. No, dice todavía. En Ay, serio. pues, ya de aquí ya no me pierdo, profe, hasta acabar las clases. Tranquilo. Ojalá, ya la otra semana ya tienen que presentar la tesis, ojalá ya está. Profe, ya avanzamos, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, ustedes son los que tienen que estar preocupados, bueno, yo por qué. Ya, profe. Antes de ahora ya me va a entrar otra vez el estrés. No sea así. Llega 5 minutos a clase y ya está estresada después de un mes que viene. Profe, menos de una semana. Qué exagerado. Bueno, lo importante es que ya esté aquí. Sí, Continuamos pues, terminando la tarde y con esto. Ah, no, y este es otro tema. Déjame ver cómo estamos con el tiempo. Dame un segundo. Ahí estamos. Bien. Entonces, vamos a quedar ahí. Sí, el tema, esto de aquí para ver el día de mañana. Entonces, ya hemos visto una primera parte de lo que era la importancia, la necesidad de tener los planes de seguridad informática, lo que es la seguridad informática en sí, qué debemos hacer, cómo debemos hacer, por qué debemos hacer. Entonces, vamos a quedar con este tema ahí. Luego iremos viendo ya las seguridades a nivel del ciclo de vida del software, ¿sí? En qué consiste y en qué nomás se va haciendo. Bueno, eso ya lo revisaremos el día de mañana. El día de hoy ya quedamos allí. Entonces, para mañana poder continuar con este tema. Bien, si no hay ninguna pregunta adicional, podemos quedar allí. Bien, entonces, ¿no hay ninguna pregunta de parte de alguno de los estudiantes? No, profe. Listo, entonces, Por acá no. Profe, listo, quedamos ahí. Entonces, mañana nos vemos. mañana, profe. Hasta mañana.